Los patrones de diseño cumplen una función importante en el desarrollo de software moderno, ya que permiten estructurar código escalable, mantenible, desacoplado, reutilizable, adaptable, óptimo y con las mejores prácticas de desarrollo, lo que comúnmente conocemos como código limpio o en inglés clean code. Hoy en día, uno de los principios de diseño que nos permite lograr todo lo anteriormente mencionado es la inversión de control, o más conocido en inglés como Inversion of Control, por sus siglas IOC. En esta ocasión exploraremos el concepto de inversión de control, además de explorar en el código la inyección de dependencias, que hace parte del concepto principal de invertir el control. Cuando hablamos de inversión del control, generalmente se suele asociar el concepto de inyección de dependencias, aunque están relacionados, no son lo mismo. Para explicar las diferencias, podemos deducir rápidamente que la inyección de dependencias es una forma de invertir el control. Pero, ¿qué es exactamente la inversión de control? Es la forma en cómo le damos a nuestros objetos o módulos la facultad para que no controlen cada detalle del software que estamos desarrollando, sino que por el contrario, deleguen estas responsabilidades a un contenedor o a un framework. Esto es especialmente poderoso porque nos ayuda a separar las preocupaciones dentro de nuestro código, permitiéndonos cambiar, actualizar o probar diferentes partes de nuestra aplicación sin afectar al resto del sistema. Para esto, veamos un ejemplo del funcionamiento en React. Para el ejemplo que vamos a ver, simplemente tenemos un template de bit con React TypeScript y lo que tenemos pues es la estructura base, ¿sí? Entonces acá anteriormente para el video pues creé una lógica sencilla la cual tenemos 5 componentes que cada componente lo único que hace es renderizar un texto de H1, ¿sí? Pero que van a hacer como el rol o el papel de rutas, ¿sí? En este caso, tenemos una función navigate que va a hacer de forma manual la navegación por medio de los componentes o por medio más que todo del path, ¿sí? Es decir, que esto va a cambiar la ruta o la URL que va a tener nuestra aplicación dependiendo de qué lugar se navegue, si a un lugar A o un lugar B, ¿sí? Dependiendo pues el parámetro que le pasemos. Tenemos un componente de navegación, que ese componente de navegación lo único que tiene es como una especie de barra de navegación que tiene los botones y cada botón pues redirige a su ruta correspondiente. El home redirige a la vista inicial, el out a la vista de acerca de, el contacto a su vista de contacto, etcétera. Y por último, perdón, tenemos el componente app, el cual tenemos un estado del current path, que el current path representaría pues, la ruta actual y tenemos un use effect que escucha un evento pop state, ¿sí? Que es el que lanzamos cuando hacemos la navegación. Cada que lanzamos la navegación, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a la función onLocationChain y lo único que vamos a hacer es que por medio del objeto window vamos a obtener la locación de ese objeto window. Y al obtener la locación simplemente tenemos el path, que sería la ruta que queremos renderizar en base pues, a los parámetros que tenemos acá. Y finalmente tenemos una función render component que en base a la ruta que se elija, pues renderiza un componente A, B o C, ¿sí? Entonces, si la ruta inicial renderiza el componente home, si la ruta out renderiza el componente about, y lo mismo para el contacto, y en el default, que sería el not found, pues renderiza el componente de no encontrado. Entonces, acá lo que vemos es que tenemos un manejo de enrutamiento un poco manual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que suceda con la aplicación a nivel de redirección y demás, tenemos que manejarlo nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que acá nos estamos acoplando a una lógica propia que podemos desacoplarla por otros medios, ya sea por una librería externa o por otro tipo de estrategias que podemos utilizar para este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos desacoplar esto desde el React, ¿sí? Para eso, como muchos de ustedes ya saben, hay una librería llamada React Router DOM, ¿sí? Que esa librería es la que se utiliza en React para hacer el tema de rutas, ¿sí? Para definir el tema de las rutas. Entonces, para eso simplemente acá vamos a hacer un install de React Router DOM y una vez lo tenemos instalado, lo único que vamos a hacer es que vamos a pasar esta lógica para otro componente, ¿sí? Entonces simplemente acá voy a crear un nuevo componente en el SRC, el cual se llame routes.tsx, por ejemplo. O de hecho, en router.tsx en este caso. Y acá lo primero que voy a hacer es voy a importar desde React Router DOM, voy a importar la función create browser router y también voy a importar la interface routed object, ¿sí? Que es la que me va a servir para definir las rutas de nuestra aplicación. Seguidamente voy a definir una constante routes que va a ser un arreglo del route object, es decir, que va a ser un arreglo de múltiples rutas. Por ahora le vamos a dar vacío.
Y por último voy a definir el router y voy a decir que el router es igual al create browse router, le paso las rutas y por último simplemente hago un export default de dicho router, ¿sí? Como el ejemplo es muy sencillo, vamos a pegar los componentes que definimos hace un momento en esta parte de acá. Entonces acá simplemente corto esto, lo pego acá y ya con esto tendríamos la simulación de cada vista, ¿sí? La vista del home, la vista del about, del contacto, del not found y del producto. Y acá lo único que haríamos es definir esa ruta, ¿sí? Entonces, para el caso de el home, simplemente definimos un path home, por ejemplo, bueno, un path inicial, el cual estaría renderizado por el componente home. Y de hecho acá algo que me gusta hacer a mí con React Router DOM es simplemente definir que esto va a estar utilizando un elemento, bueno, en este caso un elemento root, y que esto va a tener unas rutas hijas, ¿sí? En este caso, el children recibe otro array de rutas, y acá sí ya podemos definir como tal lo que son las rutas. Entonces, la ruta inicial va a ser expuesta por el elemento home, tal cual como lo habíamos comentado, al igual que la ruta about, pues va a seguir el mismo formato. El elemento va a ser el about. La ruta contacto va a tener el elemento contacto. Y por último vamos a añadir únicamente el not found, que se define con un asterisco, ¿sí? Para definir que todas las rutas, en caso de que no existan, pues se va a renderizar por medio del componente not found. Listo, con eso ya tenemos nuestro path creado. De hecho, este producto simplemente vamos a eliminarlo. Bueno, acá me da un consejo de mover esto a archivos independientes, que es lo que deberíamos hacer, pero como les digo, por ejemplo, pues simplemente vamos a darlo acá. Listo, y ahora vamos a crear ese elemento root, simplemente, que esto va a ser un componente root, y esto lo único que va a hacer es un renderizado de el, en este caso sería, esto va a ser un renderizado de Lowlet, ¿sí? En este caso, bueno, acá vamos a poner un fragment, y acá le vamos a decir que esto va a renderizar el Lowlet, que el Lowlet es un componente que viene desde React Router DOM, y el Lowlet indica que se va a renderizar, todas las rutas se van a renderizar por medio de este componente, ¿sí? Por eso lo definimos en esta línea de acá, y acá simplemente importamos ese componente que acabamos de crear. Listo. Ahora, ya podemos eliminar toda esta lógica la podemos eliminar, y este componente de navegación lo vamos a hallar a otro lugar. Lo vamos a hallar, de hecho, lo podemos hallar al Lowlet. Bueno, en este caso sería al root. Y acá en el app simplemente vamos a quitar también toda esta lógica, vamos a quitar toda esta lógica y vamos a quitar esto también, ¿sí? Listo, esto ya no va acá, y acá simplemente pondríamos el router provider y decimos que esto recibe un parámetro router, el cual importamos desde el archivo router, ¿sí? Que lo tenemos en nuestra raíz. Y acá podemos borrar todos estos parámetros de esta forma. Entonces acá ya vemos que tenemos invertido el control del enrutamiento por medio de una librería llamada React Router DOM, el cual tiene un archivo router donde definimos todas nuestras rutas, ¿sí? Eso quiere decir que ya nuevamente invertimos el control del enrutamiento manual al enrutamiento por medio de una librería. Y por último, acá voy a definir el navigate, que el navigate es un hook, ¿sí? Entonces simplemente llamo al navigate y voy a decir que esto es un hook de use navigate. Listo. Y acá ya pues eso obviamente me lleva a la ruta que yo le indique. Y por último acá en el outlet pues también voy a definir el navigation. Pues que simplemente es un componente de una sola línea. No recibe ningún children, entonces lo dejo de esta forma. Y por último vamos a correr esto. Bueno, estamos corriendo el proyecto. Vamos a abrir el Brave. Y acá si vamos al localhost 5173 vemos que pues tenemos el homepage, tenemos el about, el contacto, y ahí pues ya se van renderizando las rutas que yo le vaya indicando. Como la de producto no existe, vean que me indica que la página no ha sido encontrada, ¿sí? Entonces esto es un ejemplo claro de cómo invertimos nuevamente el control del enrutamiento. Ahora, ¿qué es exactamente la inyección de dependencias? La inyección de dependencias es un patrón de diseño y también una forma de invertir el control, que se basa en utilizar solo las dependencias que necesitan los objetos,
Un ejemplo de esto es que en lugar de que un objeto cree sus propias dependencias internamente, se le proporcionan o inyectan desde el exterior, generalmente por un contenedor de inyección de dependencias o a través de un constructor, un método o una propiedad. Veamos un ejemplo. En el código que ven en pantalla tenemos lo siguiente. Primero, la definición de una clase fetch HTTP repository, la cual va a ser una clase que va a integrar la librería fetch que viene con Node y se va a encargar de hacer peticiones a un sitio externo. ¿Sí? En este caso puede ser una API, puede ser un servicio, puede ser lo que sea externo. Dentro de la clase definimos una propiedad que va a ser la URL del backend y dicha propiedad la asignamos en el constructor. Primero, acá ya tenemos el primer problema, que es que nos estamos acoplando a una misma URL y esta misma URL la estamos definiendo desde el repositorio, cosa que deberíamos hacer desde afuera, es decir, que esto deberíamos inyectar este valor. Adicionalmente, tenemos un método get, el cual se encarga de representar el método HTTP get, ¿sí? En ese método recibimos una URL y recibimos unos parámetros. La URL es más como un path, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el backend URL, tenemos el localhost 4000, el URL acá representa un path, puede ser usuarios, puede ser, no sé, personas, puede ser lo que sea, ¿sí? Y parámetros representaría las cabeceras y configuración que tengan que ver con HTTP. En la línea base tenemos la creación del endpoint, en el cual formateamos la URL y el backend URL, ¿sí? Es decir, que esto nos da el recurso final. En la línea 14 tenemos un objeto response, que es el resultado de lo que nos trae el fetch, ¿sí? Y en el fetch finalmente le pasamos el endpoint y le pasamos los parámetros en caso de que existan, le pasamos el tipo de método, le pasamos los headers en caso de que existan, las credenciales y el course. Y finalmente formateamos la data en formato JSON y retornamos dicha data, ¿sí? Eso es todo lo que hace por ahora este repositorio, ¿sí? Que por el momento vemos que está acoplado. Ahora, en la parte de la derecha tenemos una definición o una aclaración muy similar. Tenemos una clase API Service, la cual en su interior define una propiedad HTTP que es de tipo repositorio, ¿sí? De tipo HTTP fecha repositorio. Y por último tenemos un método getAllUsers, el cual se encarga de hacer un HTTP get al endpoint API users, ¿sí? ¿Qué problema vemos acá? Que con la propiedad HTTP nos estamos acoplando directamente a la clase fetch HTTP. Pero ¿qué pasaría, dando un caso de ejemplo, si nosotros en vez de usar fetch queremos utilizar Axios o queremos utilizar, no sé, otro tipo de librería que nos permita hacer solicitudes a un sitio externo? Que esto ya no nos funcionaría porque nuevamente está acoplado. Entonces tenemos que desacoplar este código para que el API Service solo reciba un HTTP y no reciba un fetch HTTP, ¿sí? Sino que sea, por así decirlo, dinámico a que reciba cualquier tipo de librería. Además, en la utilización pues del servicio API, lo que tenemos es una función main, la cual crea un servicio que es una instancia del API Service y llama al endpoint getAllUsers. Entonces, lo que vamos a hacer es que miremos cómo podemos acomodar el código que vimos anteriormente a que se desacople y utilice el patrón inyección de dependencias. Ahora, teniendo inyección de dependencias, podemos hacer lo siguiente. Lo primero es que desacoplamos lo que es los métodos HTTP por medio de una interfaz, ¿sí? Que en este caso le puse HTTP repository, que esa sería como la abstracción. Y acá podríamos definir todos los métodos que hacen parte de HTTP. En este caso yo únicamente definí el get, ¿sí? Y recibimos los mismos parámetros. Recibimos el parámetro URL, recibimos el parámetro params y pedimos un objeto genérico que va a ser el tipo de la respuesta. Luego de tener abstraído lo que es el HTTP repository, que sería la interfaz, la implementación, lo que podemos hacer es que en la nueva clase de fetch HTTP repository o en la otra clase que tengamos que sea una librería distinta, implementamos la interfaz HTTP repository y cambiamos la estructura de la siguiente manera. Primero, pues acá cambié un poco la convención de nombres a pasar de backend URL, le pasé a que se llamara URL y en el constructor voy a recibir por parámetro dicha URL, ¿sí? Para que el fetch lo que haga sea recibir de forma dinámica a qué URL vamos a hacer la petición. Ya sea, puede que la haga un servicio, puede que la haga, bueno, a cualquier otro lugar que ya lo vamos a ver. Y finalmente se le asigna a la propiedad local que tenemos desde nuestra clase. Finalmente, tenemos nuevamente el método get, que pues simplemente no cambia nada, ¿sí? Sigue su misma estructura. Pero adicionalmente, en el lado de la derecha, en el API Service, vemos que también tenemos pues una funcionalidad muy similar, ¿sí?
Primero, pasamos de desacoplar HTTP a que sea de tipo fetch client, sino que ya decimos que el HTTP va a ser de tipo HTTP repository, que es la implementación. Y de esta forma nos desacoplamos del fetch, del Axios, de lo que sea. Y por último, simplemente recibimos en el constructor el repositorio de HTTP que queremos utilizar y se lo asignamos a la propiedad local, ¿sí? Entonces, vuelvo, insisto, de esta forma nos estamos desacoplando a cualquier otra librería que haya de HTTP, sino que ahora lo único que recibimos es la acción que vamos a ejecutar, más no la implementación específica. Y para finalizar, lo que tenemos es que ahora definimos en la capa superior una URL que puede ser de cualquier tipo, definimos una clase o definimos una instancia del HTTP o la librería HTTP que queramos utilizar, en este caso, pues el fetch HTTP, o puede ser un Axios, puede ser un XHTML request, bueno, lo que sea. Y por último, en la línea 8 definimos el service. Bueno, antes de eso, en el fetch repository le pasamos la URL que definimos y luego definimos en el service el API service, que a ese API service le pasamos por constructor el HTTP repository, que en este caso sería un fetch. Ahora vamos a ver cómo podemos implementar una librería de inyección de dependencias en React. Y en este caso vamos a utilizar el proyecto anterior en el cual vamos a aplicar Inversify. Inversify es una librería que nos provee un contenedor en el cual podemos agregar todas nuestras dependencias que vamos a utilizar durante o el tiempo de ejecución de nuestro proyecto. Para eso, como les mencioné anteriormente, tenemos el proyecto que utilizamos anteriormente para el proyecto de la inversión de control y pues tiene la misma estructura, ¿sí? De la siguiente forma. Ahora, si lo ejecutamos con el comando de pnpm y vamos al Brave, en el localhost 5933 vemos que tenemos pues la misma estructura como les decía. Listo, entonces vamos a ver cómo podemos utilizar la implementación. Para eso, lo primero que vamos a hacer es que vamos a instalar tanto el Inversify como el Replay Metadata. Una vez tengamos instalado el Inversify y el Replay Metadata, vamos a abrir el tsconfig app y vamos a poner o a definir los siguientes parámetros. Emit decorator metadata a true y experimental decorators lo vamos a poner también a true. Adicionalmente a esto vamos a definir los aliases para poder acceder más fácil a nuestras carpetas. En este caso vamos a abrir el bitconfig y vamos a instalar otra librería, otros tipos, en este caso serían los tipos de Node. Entonces ponemos pnpm install -d @types de Node. Y esto nos sirve para el autocompletado de los tipos de Node, ¿sí? Entonces en el bitconfig lo que voy a hacer es que voy a importar el notepad. Y desde el notepad voy a importar la función resolve. De esta forma. Y acá simplemente en el define config voy a crear una opción que es resolve y dentro de resolve voy a crear un objeto el cual tiene acceso a los alias. Y el alias que voy a crear en este caso es IOC. Acá pongo el resolve y dentro del resolve pongo el dirname, que se refiere a la carpeta actual del proyecto, es decir, la raíz. Y acá pongo el src y pongo la carpeta en este caso IOC. Este va a ser nuestro path de donde se van a encontrar los aliases. Y voy a poner otra carpeta la cual va a ser share, la cual va a estar en src apps share y defino estos mismos aliases pero en el tsconfig. Entonces lo primero es que tengo que definir el base URL, que acá pongo la URL raíz y defino los paths. En este caso defino el path IOC, acá tengo que poner slash y un asterisco y acá defino es un array src IOC slash asterisco. Perdón. Y lo mismo con el share. De esta forma. Con eso ya tenemos los aliases definidos. Ahora, voy a venir a mi source y dentro de mi source voy a crear una carpeta la cual se va a llamar IOC. Y dentro de IOC voy a definir un archivo que se va a llamar di.ts. Y aparte de di voy a crear un nuevo archivo que se llama dependencies.
Vamos a comenzar con el archivo de dependencies. En este archivo vamos a crear todas las dependencias base o todas las dependencias del núcleo de nuestra aplicación. Y aparte vamos a definir los tipos que vamos a utilizar para insertar nuestras dependencias. Lo primero es que importamos desde Inversify el contenedor. ¿Sí? Que como les dije, el contenedor es una clase que nos sirve para meter dentro de esto todas las dependencias, como si fuera una caja. ¿Sí? Listo, una vez definimos o importamos en este caso el contenedor, lo que voy a hacer es que voy a definir un tipo llamado injectable type. Y vamos a decir que el injectable type va a ser de tipo clase o de tipo constante. ¿Sí? Estas son las dos posibles opciones. Y vamos a hacer lo mismo, definir un nuevo tipo llamado injectable, el cual va a ser un objeto. Para el injectable vamos a recibir un string, un ID que es de tipo string, vamos a recibir un valor que puede ser de tipo any, y vamos a recibir en este caso un tipo que va a ser de tipo injectable type. ¿Sí? Pongo el punto y coma. Y por último, bueno, no por último, esto es como el último paso. Vamos a definir un arreglo de dependencias, el cual va a ser de tipo injectable, y por ahora vamos a definirlo vacío. Ahora vamos a definir otra función que se va a llamar bind core dependencies, la cual va a recibir por parámetro un contenedor que va a ser de tipo contenedor y va a volver ese mismo contenedor de esta forma. Entonces acá simplemente ponemos un return de contain. Y finalmente vamos a hacer un export del bind core dependencies y vamos a exportar como tipo el injectable, el injectable y el injectable type. Teniendo esto, vamos a definir la lógica del dependencies. Listo. Como les comento, el dependencies va a ser la lista de dependencias core, ¿sí? Todo lo que nosotros necesitamos para que nuestro proyecto funcione. O también se podría denominar las dependencias globales. La primera dependencia que yo voy a crear de forma global va a ser una URL backend, ¿sí? O una API URL, puede ser, ¿sí? Esa es la ID que yo le voy a dar. El valor, en este caso, voy a poner un valor cualquiera, ¿sí? Puede ser HTTPS localhost 4000, por ejemplo. Y de último, le voy a dar el tipo que va a ser constante. ¿Sí? Listo, esta va a ser por ahora nuestra primera dependencia y la primera que vamos a utilizar para el ejemplo. Ahora, en el Bind Core Dependencies, lo que voy a hacer es que voy a recorrer el array de las dependencias y por cada elemento que recorra voy a obtener la dependencia. ¿Sí? Voy a crear unas acciones que esto va a ser de tipo K en injectable type, es decir, que voy a tomar la key del injectable type y voy a decir que por cada acción que haya del injectable type, es decir, por cada clase y por cada constante, va a volver una función void. ¿Sí? De esta forma. Y acá defino el objeto. ¿Sí? Entonces va a decir que en el caso de que sea clase, voy a tornar una función que lo único que va a hacer es que me va a inyectar en el contenedor dicho valor. Entonces acá le paso el ID de la dependencia, le paso el valor al que va a inyectar dicha dependencia, que en este caso sería dependency.value, y por último, acá le voy a poner que va a ser en el singleton scope. ¿Sí? El tema del singleton scope quiere decir que en caso de que la dependencia sea una clase, lo que va a hacer es que va a instanciar esa clase y esa única instancia va a ser la que va a perdurar durante todo el ciclo de la aplicación. Si le ponemos en vez de un singleton scope, le ponemos un transient scope, lo que va a hacer es que cada que llamemos a esa dependencia va a crear una nueva instancia de dicha clase. ¿Sí? Esa es como la diferencia. Y en el caso de que sea constante, lo que voy a hacer es que voy a hacer también un bind por el ID, pero en vez de decirle que va a ser a un to, voy a decirle que va a ser un to constant value. ¿Sí? Y finalmente le paso el dependency.value. Listo. Y finalmente llamo al action, perdón, acá, llamo al actions y al actions le paso el dependency.type y llamo a unos paréntesis para que se ejecute dependiendo del tipo de dependencia que es, si es clase o si es constante. Listo. Y con esto ya tenemos la lógica de este archivo. ¿Sí? Básicamente es esto. Este archivo lo podemos cerrar. Ahora voy a abrir un archivo de DI, que es el que creé previamente, y acá voy a importar también el contenedor, que esto me viene desde Inversify, y voy a importar la función bindCore dependencies que acabo de crear, ¿sí? que viene desde slash dependencies. Y también voy a importar no solo el bindCore dependencies, sino que también voy a importar el injectable
y el injectable type, de esta forma. Ahora, voy a instanciar nuestro contenedor de la siguiente manera. Llamamos a la función bindCoreDependencies y acá le pasamos la instancia de dicho contenedor. Acá ponemos un new container y acá le pasamos el siguiente parámetro, ¿sí? Que es un objeto en el cual es el default scope. Decimos que todas las dependencias por defecto queremos que sean singleton. Y acá finalmente lo único que voy a hacer es que voy a exportar ese contenedor. Y aparte de exportar el contenedor, voy a exportar el injectable y el injectable type, porque nos puede servir para utilizar más adelante. Y acá finalmente a esto le pongo el type. Y también este archivo DI nos va a servir como la librería. ¿Sí? Es decir, que si necesitamos algo desde Inversify, lo vamos a importar desde ese archivo. Entonces acá va a ser un export all desde Inversify. Perfecto, ya tenemos nuestra lógica principal, ¿sí? Que nos va a servir para utilizar nuestros contenedores. Ahora, en el SRC voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar apps. Y dentro de apps voy a crear una nueva carpeta que se llama share. Y dentro de share voy a crear dos carpetas, una llamada contextos y voy a crear otra llamada hooks, ¿sí? Que van a ser los hooks y los contextos de React. Acá en el contextos voy a crear un nuevo archivo llamado containerprovider.ts. Y acá voy a definir lo siguiente. Voy a importar un create contest desde React. Y acá simplemente define una función que va a ser nuestro contexto. En este caso se va a llamar container con la C mayúscula, contest. Y voy a decirle que esto es igual a un create contest, le paso el tipo que va a ser container y le paso el default value de la siguiente manera. Le voy a pasar un define, lo voy a pasar como un valor desconocido y lo voy a pasar como un valor de tipo container. Y acá importo esto desde el IOC/DI. Y acá importo la clase contenedor, no el contenedor, la instancia, sino la clase. Y por último acá al container le asigno un display name que va a ser container context. Y exporto ese contexto de React. Listo, teniendo el contexto, lo que voy a hacer es que voy a crear dos hooks. Uno que se va a llamar useContainer, perdón, .ts y un useDependency.ts. Y vamos a comenzar con el useContainer. Ahora, en el useContainer lo que vamos a importar es el container contest, ¿sí? Entonces el container contest lo importamos del share container y el archivo container provider. Y desde React vamos a importar el useContest. De esta forma. Simplemente definimos una función que se va a encargar de devolvernos el contexto del contenedor de la siguiente forma: const useContainer. Esto va a ser de tipo función y va a devolver un contenedor. Acá lo haríamos de la siguiente forma. Esto va a venir desde el IOC/DI. Listo. Y digo que esto va a ser igual a, bueno, defino la función y defino que esto va a llamar al useContest y llamamos al container contest, ¿sí? Y nos quedaría así estructurado. Y por último lo exporto, ¿sí? Con eso ya tengo un hook que lo único que hace ese hook es que va a volvernos un useContest, o sea, nos va a traer el contexto del contenedor, ¿sí? Para poder acceder a él de forma global. Y ahora voy a abrir el hook o el archivo de useDependencies, que va a ser otro hook en el cual vamos a importar desde el archivo o la carpeta shared los hooks. Vamos a importar el useContainer. El hook se llama useContainer de la misma forma. Y acá también vamos a exportar un nuevo hook, el cual se va a llamar useDependency. Y lo único que va a hacer eso es que me va a recibir un tipo genérico, me va a recibir un identificador, que por ahora le voy a poner que va a ser de tipo any. Voy a retornar el tipo genérico que estoy recibiendo. Y esto va a ser una función que me va a traer lo siguiente. Bueno, en este caso, bueno, sí, así, buscaría esta forma.
Y esto únicamente acá abro llaves, obtengo el contenedor desde el useContainer de esta forma y hago un return con un useMemo para memorizar el valor de dicho contenedor. Como es un valor único de una única instancia, entonces lo voy a memorizar. Acá en el memo, lo único que voy a hacer es que voy a llamar al container.get, le paso el identificador, que es la dependencia. Acá en el get le paso también el tipo genérico. Y finalmente le paso el array de dependencias tanto el contenedor como el identificador. Y acá puedo hacer un return. Bueno, acá tenemos algo que está mal estructurado. Que es bueno, de hecho acá la fecha, así de esta forma. Listo. Lo estructuramos así y decimos que el tipo del identificador va a venir desde el IOC, slash DI, y lo traemos desde el, pues en este caso sería una propiedad interfaces. Vamos a decir que esto es de tipo interfaces.serviceIdentifier y le pasamos nuevamente el tipo genérico. ¿Sí? Y con eso ya tenemos el hook de useDependency que nos va a servir para obtener las dependencias de nuestro contenedor. Ahora, teniendo esto, vamos a abrir el main. Bueno, en el main tengo la siguiente estructura. Denme ver un momento donde posicionar el contest. Acá, listo. Ahora, en el app vamos a definir el contexto de nuestro contenedor. ¿Sí? Acá simplemente voy a cambiar esto por un fragment. Y acá voy a llamar al container context.provider. Meto el router dentro de container provider, le paso el valor y acá únicamente importo el contenedor que viene desde el IOC. Voy a acomodar un poco la estructura de lo que tenemos. Entonces nos quedaría de esta forma. Listo, perfecto. Ya tenemos nuestro contenedor importado. Ahora, si queremos obtener una dependencia, vamos a ir a un componente que estamos utilizando. ¿Sí? En este caso vamos a ir al router, perdón. Y dentro del router, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio, ¿sí? Estos elementos los vamos a poner en otro lugar, ¿sí? Entonces, dentro del app voy a crear una carpeta, por ejemplo, home, ¿sí? Y vamos a hacer el ejemplo únicamente con el home. A este home voy a crearle un nuevo archivo, el cual se llama home.tsx, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es que voy a pasar esto para acá. Y acá voy a hacer, bueno, voy a definir las props, que va a ser un objeto vacío. Voy a importar desde React el FC, que es el function component. Function component, le paso el tipo de home props. De esta forma, abramosle llaves porque quede más explícito. Y le pongo un return, paréntesis y meto esto acá. Perfecto. Y por último hacemos un export default del home. Ahora, para importar correctamente el home, lo que voy a hacer es que, bueno, voy a eliminar todo esto. Solo lo tenía para el ejemplo de antes. Y voy a eliminar todo esto. Bueno, de hecho, voy a dejar la última ruta, que es la del not found. Y acá simplemente le voy a pasar un P. Que diga no se ha encontrado, por ejemplo. Y acá, en vez de usar el element, voy a usar el atributo component, ¿sí? El cual me recibe una función que le va a pasar como de lazy. Simplemente en el lazy, acá le paso un callback y voy a decirle que esto viene desde el import, la carpeta apps, la carpeta home y el archivo home, ¿sí? De esta forma. Y con eso ya estaría importando en nuestro home, nuestro archivo home al enrutador. Abro nuevamente el home y voy a usar nuestro contenedor o voy a usar una dependencia. ¿Sí? Recuerden que si vamos a la raíz de dependencias, por ahora únicamente tengo una dependencia, ¿sí? Que es el API URL. Ahora, ¿cómo obtenemos dicha dependencia? Bueno, acá lo que podemos hacer es utilizar el hook, ¿sí? Entonces podemos decirle acá que esto va a ser el API URL, va a ser igual a useDependency, que esto viene desde el share hooks, y acá le pasamos el ID. En este caso el ID que queremos obtener es API-URL. Acá podemos poner esto así, API URL de esta forma. Y podemos decirle que esto es de tipo string, por ejemplo.
Y ahora vamos a mostrar esa API URL en nuestro home. Entonces acá voy a crear un fragment nuevamente, meto el H1 dentro del fragment y voy a crear un párrafo en el cual voy a poner API URL y simplemente acá dentro de llaves pongo el API URL. ¿Sí? Bueno, ya tengo el proyecto corriendo. Voy a ver nuevamente, pero en este caso no sería el home, sino que sería el Brave. Y bueno, vean que si recargo, me dice API URL y me toma el valor que tengo almacenado en mis dependencias. Lo mismo si voy al contacto y eso, pues me dice que no he encontrado. Listo, vean que acá ya estamos obteniendo correctamente la dependencia, ¿sí? En dado caso de que queramos hacerlo con bueno, de esta forma, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un ejemplo con una clase, obteniendo una clase. Y para eso vamos a reutilizar un poco el código que tenía anteriormente en el ejemplo del inyector de dependencias con un HTTP repositorio. Para reutilizar la lógica con clases, lo primero que voy a hacer es que voy a abrir mi navegador de archivos y voy a crear una nueva carpeta dentro del src, la cual se va a llamar contextos. Y en contextos voy a crear una nueva carpeta llamada shared. Y dentro de shared voy a crear una carpeta llamada dominio y voy a crear otra carpeta llamada infrastructure. Que esto lo vamos a utilizar en un futuro para el video de Clean Architecture. Ahora, dentro de dominio voy a crear una carpeta llamada repositories y lo mismo en infrastructure. Voy a crear una carpeta llamada repositories. Dentro de repositorios voy a crear un archivo llamado http repository.ts, el cual va a ser una interfaz. Y esa interfaz lo único que va a hacer es que va a obtener un método get, va a ser un método get, va a tener un tipo genérico de parámetros. Le vamos a pasar una URL, bueno, en este caso no es una URL, sino que es un path que va a ser de tipo string, y unos parámetros que van a ser opcionales y van a ser de tipo, pues va a ser un objeto, ¿sí? Entonces le pasamos un record de tipo string y n. Y finalmente decimos que esto va a una promesa del tipo genérico, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo únicamente con el get. Ahora, dentro de los repositorios de la infrastructure voy a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar fetch http repository. Y voy a pegar la lógica que tenía previamente creada. Pero acá vamos a claramente cambiar un poco la estructura. Acá, desde el repositorio, está bien la importación. Lo que voy a hacer es que en el constructor, como ya estamos usando Inversify, lo que voy a hacer es que voy a inyectar la URL desde el constructor, ¿sí? Entonces acá simplemente a esto voy a ponerle un decorador que viene desde Inversify. Entonces voy a importarlo desde el IOCDI. Voy a importar el inject y el injectable, ¿sí? El inject nos sirve para traer o inyectar una dependencia dentro de un inyectable, y el inyectable nos sirve para definir que una clase va a ser posible inyectarla desde algún lugar X o Y, ¿sí? Entonces de acá vamos a llamar al injectable de esta forma, y acá vamos a llamar al inject que queremos inyectar, le pasamos el identificador, que en este caso sería la API URL, y acá le pasamos un private read only URL que va a ser de tipo string, ¿sí? Y con eso estaríamos acoplando esta dependencia a nuestro Inversify. Ahora, esta dependencia debe ser reconocida por el contenedor. Para eso vamos a abrir las dependencias, y en las dependencias vamos a definir dicha dependencia, ¿sí? Acá le ponemos un identificador. El identificador puede ser de tipo string, pues como lo tenemos definido acá. En este caso le voy a pasar un HTTP. Únicamente le paso el valor que va a ser la clase del fetch HTTP repository, y le paso que el tipo va a ser clase, de esta forma, ¿sí? Con eso ya tenemos nuestra dependencia dentro del contenedor. Ahora, para utilizarla voy a abrir nuevamente el home y vamos a ver que acá puedo llamar a ese HTTP repository, ¿sí? Repository. Y para eso él llama al use dependency, al hook de use dependency, y le paso el tipo, que en este caso va a ser un HTTP repository, y le paso el identificador, ¿sí? Que es HTTP, de esta forma. Esto lo llevamos para arriba, esto lo moldeamos de la siguiente forma y nos quedaría así. Ahora yo con el HTTP repository puedo hacer un get a cualquier lugar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con la API de Rick and Morty. Entonces voy a adaptar nuevamente las dependencias y voy a editar esta URL por la de Rick and Morty, ¿sí? Entonces acá voy a
Rick and Morty API, voy a ir a la primera opción y luego de tener la primera opción voy a ir a los documentos, ¿sí? Listo, para hacer la petición a REST simplemente voy a llamar el rickandmorty.com/API y para obtener, por ejemplo, los characters, los personajes es en el endpoint characters, bueno, character, en minúscula. Entonces acá simplemente cambio esta API URL por esta de acá. Lo óptimo sería que esto lo almacenáramos en variables de entorno, ¿sí? Pero por el ejemplo simplemente lo almacenamos de forma como string, ¿sí? Como un string puro. Y acá en el HTTP repository, por ejemplo, podemos llamar useEffect y acá de hecho podemos crear una función que sea un useCallback, get all characters, por ejemplo. Esto va a ser igual a un useCallback y a ese useCallback vamos a pasarle claramente un callback. Le pasamos el HTTP repository como dependencia, a esto le ponemos el async y acá decimos que el result es igual a la await de http repository.get y le decimos que el path es, en este caso, character. Simplemente retornamos el resultado. Y acá podemos obtenerlo de la siguiente forma. Voy a hacer un subscribe para manejar el estado en caso de que el componente muera. Simplemente acá, en caso de que el componente muera, hago un subscribe a false y que mientras esté suscrito va a poder hacer la petición del get all characters. Y acá simplemente puedo definir un then result igual a console.log result. Y simplemente vamos a imprimir en consola dicho resultado. Y acá le paso el use callback, que sería el get characters. De esta forma. Entonces vamos a ver si nos funciona. Me dice que no encontró ningún identificador con el HTTP. Entonces vamos a ver qué sucede. Dependencies HTTP. Entonces vamos a ver si es que lo escribimos mal. Vamos a buscar acá. HTTP. No, en ese caso está bien. Está bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora me tira un error de esta importación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear rápidamente un alias, ¿sí? Tal cual. Entonces acá voy a decirle que va a crear un alias que va a ser contest y va a estar en el username. Uy, perdón, acá que me estoy un salto de línea sin querer. Y acá le paso el src contest y señalo todo. Perdón, acá no es necesario señalar todo, sino que en el tsconfig. Entonces hago lo mismo en el tsconfig. tsconfig app. Acá creo el alias contest y le paso la ruta que sería src contest y le paso ahora sí el asterisco. Y acá también tengo que pasarle el asterisco. Una coma y finalmente ya quedaría. Y acá ya puedo llamar esto de la siguiente forma. Bueno, de hecho acá veo que este import está mal, acá estoy en el de IOCDI y estoy en el de contest. De esta forma y en el home estoy de igual forma en el de el contest. Bueno, parece que hay algo que está fallando. Bueno, parece que todavía hay algo que está fallando. No sé exactamente qué es. Vamos a abrir el fetch HTTP repository. Bueno, esto ya podemos decir que viene desde el contest share domain. Tengo el inject, tengo el injectable. Bueno, me dice que eh, bueno, me dice que eso solo funciona cuando Experimental Decorators está habilitado. Vamos a ver si es que no lo tenemos habilitado. Experimental Decorators a true. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el tsconfig y acá vamos a abrir el compiler options. Experimental Decorators a true. Decorator. Mi decorator metadata a true. A ver si poniéndole de esta forma nos funciona. Parece que no lo está reconociendo. Bueno, parece que no lo está reconociendo por algún motivo. Vamos a abrir un momento
documentación del Inversify desde acá. Y bueno, puede ser la primera opción. Tenemos el reflect metadata, tenemos el target lo tenemos, eso lo tenemos a true, eso lo tenemos a true. A ver si vamos al el móvil, el target es este, el resolution es next, skip leap. Bueno, realmente lo tenemos bien. Entonces vamos a intentar reiniciar nuestro servidor y volverlo a correr. Nuevamente, hago un reload. Bueno, acá, ya sé que me falta, perdón muchachos. Lo que voy a hacer, lo único que me falta es que en el main voy a importar el reflect metadata. ¿Sí? Simplemente hago un import del reflect metadata para que me funcione. Y esto lo llevo a la segunda línea. Y en principio miren que ahí ya me funciona. Bueno, acá no me está haciendo bien en el resultado de la promesa, me vuelve un error. Me dice que Rick and Morty API has been, que fue bloqueado por Course, no debería porque es una API pública. El valor constante API. Y acá vamos a ir al home un segundo, slash character. Bueno, me dice que está siendo bloqueado por Course, aunque no creo que sea Course, vamos a ver qué está sucediendo. De acá voy a hacer rápidamente un debug de la aplicación. Y desde el home, bueno, voy a poner un breakpoint acá. Entonces, bueno, vemos que llega acá. Perfecto. Y no sé nada más. Bueno, entonces acá creo que voy a abrir nuevamente el fetch HTTP. Vamos a quitarle este mode course. Está bien. Al final simplemente ha sido un error, un pequeño error en el tema del fetch, que es que no nos está tomando el endpoint. Entonces simplemente voy a comentar esta línea y acá le voy a pasar formateado la URL final, ¿sí? Que sería this URL, y adicionalmente le paso el path de esta forma. Y ahora si voy nuevamente al navegador y hago un reload, vemos que ahí ya estamos obteniendo la información de la API, ¿sí? En la consola. Estamos obteniendo correctamente los personajes. Y nada, esto ha sido todo el ejemplo y la guía definitiva que les quería mostrar acerca de la inversión de control y la inyección de dependencias.